Él es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante Él sus enemigos caerán. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como incienso la alabanza sube ante Él, y Él lucha por nosotros a vencer. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Oh, grita fuerte victoria ante Él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. Él ganó y al enemigo derrotó, porque Él ganó y al enemigo derrotó. El que nunca pierde una batalla está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Hey! Jehová es mi porción, hermosa heredad que me ha tocado. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hoy puedo celebrar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Y digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear.
sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi fuerza, en él confiaré. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a cada uno de los que nos está viendo, amada familia de Iglesia Restauración. Qué gozo, qué alegría nuevamente estar aquí en esta oportunidad compartiendo con cada uno de ustedes, con cada familia, una porción de la Escritura que tiene el poder de cambiar, de transformar nuestras vidas, porque el poder que la palabra de Dios tiene es transformador si nosotros permitimos que toque nuestra vida y que toque nuestro corazón. Te quiero invitar a que abras la Escritura, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, y vamos a usar también el tema o el pasaje paralelo, mejor dicho, en Lucas, en el capítulo 4, verso 16. Voy a dar lectura a Marcos 6:1, que dice de la siguiente manera: salió de allí, hablando de Jesús, y regresó a su tierra y a sus discípulos que lo seguían. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría se asombraba al oírlo y decía: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Qué significan estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam, dice mi versión, la tuya seguramente dirá María, y el hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Y Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Verso 5. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Quiero que vayas conmigo al pasaje que te compartí hace un momento en Lucas 4, verso 16, que es el pasaje paralelo a esta historia y que trae algunos otros detalles que quiero compartir también contigo. Dice: y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces
les dijo: sin duda me diréis este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuantas cosas oímos que se han hecho en Capernaum, hazlas también en tu tierra. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y oyendo estas cosas, todos se llenaron de ira en la sinagoga. Qué tremendos pasajes y qué tremendos relatos. Yo quiero hablarte en este capítulo, en esta hermosa lección, de el poder de la honra. El poder de la honra. Amada iglesia, hoy vivimos una cultura, no solo en el mundo, no solo en ambientes seculares, sino tristemente aún dentro de la iglesia. Las largas listas o los largos casos, ejemplos y situaciones en las que los creyentes hemos dejado de lado, hemos perdido la importancia en nuestro corazón de la honra mutua como cuerpo de Cristo y de la honra a quienes Dios ha levantado y está usando. Hoy en el mundo se ha perdido el respeto, es uno de los temas que menos se habla y que se ha normalizado, justificándola con el pelear derechos, el buscar tener la razón, el pelear situaciones que parecen justas, pero que en medio de eso la gente ha perdido totalmente el respeto y la honra hacia otras personas. Antes se honraban figuras como la autoridad, como la policía, los maestros dentro de las escuelas, dentro de los salones, a los padres, a las personas adultas, a los ancianos, a las personas que ocupaban cargos importantes o de autoridad o de influencia, a la gente que tenía cierto grado de preparación académica. En fin, habían muchos casos en los que se acostumbraba a honrar y a respetar. Pero hoy miramos que hay un ambiente plagado de deshonra, plagado de escarnio, plagado de ese envalentonamiento que muchos tienen para ir y hacer frente y confrontar aquello que antes se respetaba. Y tristemente este mismo pensamiento y esta misma conducta ha abrazado a muchos que estamos en la iglesia. Nos ha abrazado de tal manera que muchos también hemos permitido que esta mentalidad y esta conducta abrace nuestras vidas, abrace nuestro corazón, porque no hemos comprendido que la honra, cuando Dios estableció principios de honra, de autoridad, de obediencia y de respeto dentro del cuerpo de Cristo, era con el firme propósito de bendecirnos. La honra no es una imposición para someter el corazón y la mente de la persona o de la gente o del creyente. La honra es el canal que Dios usa para bendecir a la iglesia. Es la forma en la que el Señor establece su diseño, porque es a través de la honra que Dios se quiere mover. Cuando nosotros entendemos que la honra tiene un poder y desata un poder transformador en la vida y en el corazón, no solo de a quien honramos, sino también de quien está honrando. Y hoy miramos en este pasaje, en Marcos y en Lucas, un ejemplo muy claro de cómo la deshonra y el menosprecio pueden traer grandes afectaciones, pueden lastimar de una forma muy profunda a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero también a todos los que conformamos a la iglesia. No solamente es un asunto de una honra o de un respeto hacia quienes están en autoridad, hablando de ministerios o de gente que ministra en el altar, pero también estoy hablando de ese sentido de honra entre nosotros como iglesia, esa honra que debe de haber cuando el Señor y la palabra enseñan honraos los unos a los otros, ¿sí? Cuando dice que cuando te acerques al anciano no vayas y le reprendas, sino que ve y hónrale, dice, habla con él y dirígete a él como a un padre. Está hablando de un sentido de honra en nuestro corazón para cuando nos dirigimos
entre nosotros. Y quiero compartirte algunos aspectos que yo encuentro que la falta de honra en este caso produjeron en este escenario. Lo primero que yo quiero hablarte y que está en Lucas, dice que cuando Jesús regresó a Nazaret, Nazaret era el lugar donde el Señor Jesús fue criado, donde Él nació y creció, y ahí pasó sus años, ¿verdad? Y de pronto, desde muy pequeño me refiero que Él estuvo allá, y toda la gente que vivía en ese lugar, o mucha de la gente que vivía en ese lugar, conocían a Jesús. Conocían sus raíces, conocían de dónde venía, conocían su familia, a sus padres, a sus hermanos. Lo vieron muy probablemente desde que era un bebé, desde que era un niño, y lo vieron crecer hasta convertirse en un hombre. Y muchas veces esa familiaridad, el conocer a una persona, el saber sus orígenes, el saber incluso hasta sus errores, que no es el caso de nuestro Señor Jesús, obviamente, porque pues ya por todos es bien conocido, nuestro amado fue perfecto mientras caminó sobre la tierra. Pero hablando en un contexto natural en el que tú y yo nos desenvolvemos, la gente que crece alrededor de nosotros, ya sea en la familia, en la iglesia, en el trabajo, que miran nuestro caminar, que miran nuestros aciertos y aún nuestros desaciertos, tiene la tendencia a puntualizar o a magnificar, a siempre tener presente y hacer hincapié de aquellas cosas que miran de nosotros, porque miran nuestra humanidad, conocen nuestra historia. Pero qué tremendo que aunque ellos sabían, porque dice aquí la Escritura, que ellos escuchaban hablar a Jesús, pero ni toda la sabiduría, ni toda la revelación que Jesús tenía fue suficiente para que aquel grupo de personas, aquel grupo de ciudadanos miraran la bendición de tener al Hijo de Dios entre ellos. ¡Qué tremendo! Y yo encuentro en el versículo 17 algo que quiero compartirte. Dice que mientras él estaba allí, le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y dice que él desenrolló el rollo y comenzó a leer el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, restauración de vista a los ciegos, enviar a libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. Amado, nuestro Señor Jesús no es que estaba presumiendo que Él era el ungido de Dios. Lo que Jesús estaba haciendo es que Él estaba declarando, Él conocía el corazón de aquellos que estaban en ese lugar, pero Él sabía que había llegado con un propósito. Él sabía que Él tenía un destino y que ese destino no solo lo incluía a Él, sino que ese destino había sido hablado, había sido marcado, había sido decretado para bendición de aquellos. Porque si tú y yo leemos con detenimiento lo que Él leyó, todo lo que Él está hablando, todo lo que Él está diciendo, es a favor de quienes le estaban escuchando. En pocas palabras, tú y yo debemos entender que no podemos honrarnos mutuamente si no aprendemos a mirar la riqueza del llamado que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. Qué tremendo que a veces antepongamos la naturaleza humana y aún los errores. Y amado, yo no quiero tampoco decir con esto que podemos tener espacio libre para hacer cualquier cosa sin que venga ninguna repercusión. Yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de la importancia de que tú y yo podamos mirar que todos en el cuerpo de Cristo, a pesar de las fallas que podamos tener aún en nuestro carácter, aún de los errores que podamos cometer, todos tenemos un lugar, tenemos un llamado, y ese llamado no es en función de quien fue llamado, sino es a favor y en función de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y por eso la honra tiene el poder, la honra tiene el propósito de activar ese llamado que hay en ti y que hay en mí. Jesús llegó a ese lugar hablando de lo que Dios le había mostrado, lo que él ya sabía en su espíritu, que era su llamamiento. Él había sido llamado, dice, había sido ungido
para evangelizar, para llevar buenas noticias a aquellos que eran pobres. Dice que había sido enviado a proclamar libertad a los cautivos, a darles vista a los que estaban ciegos, a darle libertad a los oprimidos y a proclamar un año favorable, un año agradable del Señor, el año de la libertad, antes conocido como el año del jubileo, que era un año en el que todos aquellos que eran esclavos eran obligatoriamente liberados por quienes los tenían esclavos. Amada iglesia, qué hermoso es cuando tú y yo comprendemos que mi hermano, quien fue llamado, quien se sienta quizá junto a mí, aquel que quizá yo miro, pero a lo mejor miro primero sus defectos y sus errores, pero aún a él Dios le ha llamado para algo hermoso y que muy probablemente también vaya a traer bendición a nuestra vida. Qué hermoso que podamos aprender a mirar eso. Pero cuando nosotros miramos primero la raíz, como decían aquellos, ¿verdad? ¿No es este el hijo de José y de Miriam? ¿No son sus hermanos estos que tenemos? Comenzaron a cuestionar quién era Jesús como el Hijo de Dios, pero eso automáticamente los llevó a deshonrarlo, a menospreciarlo, y ese menosprecio paralizó todo aquello que Jesús vino a hacer en ese lugar. Yo hago una pregunta y quiero dejarla en tu corazón. ¿Cuánta gente pobre que no había recibido y necesitaba una buena noticia no la pudo recibir ese día? ¿Cuánta gente cautiva por alguna enfermedad? ¿Cuánta gente ciega en ese lugar no pudo recibir su sanidad? No pudo volver a ver. No pudieron ser libres de ese azote. ¿Cuánta gente oprimida tuvo que quedarse oprimida? ¿Cuánta gente, teniendo el derecho del año favorable del Señor por ser hijos de Dios, continuaron viviendo en cautiverio y en opresión por causa de que no supieron honrar? ¿Qué poder tan grande tiene la honra? Por eso Satanás busca una forma de llenar nuestra mente, y yo hablo de manera muy general, porque estoy seguro que a todos, y yo me incluyo, amado, todos en algún momento hemos deshonrado. Aquel que diga yo nunca he deshonrado, muy probablemente está mintiéndose, está engañándose a sí mismo o está ensoberbecido. Todos en algún momento hemos cometido el gran pecado y el gran error de deshonrarnos unos a otros. Pero qué hermoso que, aunque Dios sabía que su hijo sería deshonrado, aunque Jesús sabía que en ese lugar no lo iban a menospreciar, aún así Él quiso intentarlo. Cuando sacó el rollo y comenzó a hablarles, era como si Jesús estuviera diciéndoles a todos los presentes: vine a traerles buenas noticias. ¿Alguien aquí está ciego? Vine a traerles la vista nuevamente. ¿Alguien aquí está oprimido? Les vine a traer libertad. ¿Alguien aquí está enfermo? Vine aquí a sanarles. Eso era lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Pero quizá ellos, por causa de no tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que supiera valorar y honrar, entonces no pudieron recibir la bendición. Quiero que vayas conmigo ahora al pasaje paralelo en Marcos. Dice que en el versículo 3, en el versículo 2, dice que llegando el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. La mayoría se asombraba al oírlo. Esto a mí me impacta, amado. Porque mira lo que un corazón engañado y un corazón que ha sido enceguecido por el menosprecio, por la deshonra, es capaz de hacer o de actuar en medio de una situación, aún viendo a Dios moverse. He mirado a muchos, he notado cómo muchas veces nuestro corazón, cuando ya se ha endurecido tanto, aunque la presencia del Señor está,
Y aunque Dios está moviendo y sabemos que nos está hablando, preferimos endurecernos para no actuar con humildad y con sencillez como el Señor nos está enviando. Esta gente escuchaba a Jesús y no era que lo que Jesús decía no era importante. Amado, Él era la palabra misma. Era el Hijo de Dios que se hizo carne. Era Dios mismo habitando en medio de todos ellos. Y por si eso fuera poco, imagínate la presencia del Dios grande, todopoderoso, sobrenatural, grandioso, hermoso, amoroso, proveedor, sanador, en medio de todos ellos. Y por si eso fuera poco, por si su presencia no fuera suficiente, que ya era suficiente, pero ahora el Señor hablando, compartiendo su corazón, su anhelo y sus deseos para con ellos. Y dice aquí que todos, la mayoría, se asombraban. Sabían que Él era Jesús, el Hijo de Dios. Se asombraban, pero en su mente y en su corazón cavilaban: ¿de dónde saca Él esto? ¿Qué significan estos milagros? O sea, en pocas palabras, te lo voy a decir como quizá muchos hoy lo diríamos. Pues sí, predica muy bien, pero tiene este problema. Pero comete este error. Pero tiene esta situación. Pero, es cualquiera. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Ellos decían: Jesús, ok, pues, habla muy bien. Predica muy bien, mira la sabiduría, los milagros, pero su papá es el carpintero. O sea, su corazón y su mente no entendían la investidura que había sobre él. No comprendían que él había sido llamado, que el motivo por el cual el Señor Jesús estaba en ese lugar era porque él quería bendecirles. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y de hermano de Jacobo y de José y de Judas? Entonces Jesús se dio cuenta de esta situación, miraba el corazón, escuchaba el corazón de ellos, y es que el Señor se para y menciona y dice: no hay profeta sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Muchos utilizamos este pasaje como un proverbio para decir o justificar que en los lugares de donde somos, pues muy probablemente la gente quizá no comprenda, ¿no? O no valore, ¿sí? Quizá lo que tú eres o lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero la realidad es de que el corazón y el espíritu en el que el Señor lo estaba diciendo no era como un refrán o como un proverbio para que lo usemos para justificar esta conducta, sino lo que el Señor estaba haciendo era mostrarle a la gente lo que en realidad había en el corazón de ellos. La pregunta que ellos hacían era: ¿no es este el hijo de José y de María? Pero Jesús no estaba escuchando su pregunta. Jesús estaba escuchando su deshonra y su menosprecio. Por eso Jesús se para y dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Jesús les estaba mostrando que esa actitud que ellos tenían era una actitud de menosprecio. Era una actitud que estaba dañando el corazón de cada uno de ellos. Y mira lo que dice ahora el verso 5. Y no podía hacer allí ningún milagro. Qué frase tan tremenda. El Hijo de Dios, aquel a quien Dios envió para liberar y sanar, no pudo sanar a nadie. Dice aquí: excepto a unos pocos. Si la Escritura dice unos pocos, es que habían muchos. Habían muchos enfermos, pero dice: excepto a unos pocos. Me impacta esta actitud, porque muchos quizá en una actitud de represalia, quizá en un acto en la carne, quizá digamos: pues si no lo quieren, no les doy nada y ya, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo si hubiéramos estado en el lugar del Señor? Si tú hubieras llegado a un lugar con la intención de ayudar y los que están en ese lugar
te menosprecian y te deshonran, estoy seguro que muchos de nosotros nos daríamos la vuelta y dijéramos, pues si no lo quieren, no hago nada, me lo llevo. Me llevo lo que traje y no les doy nada. Pero mira el corazón del Señor. Y yo quiero dejar esto también en tu corazón. Si en algún momento alguien a ti te ha menospreciado, eso no justifica un acto de venganza tampoco de nuestro corazón. Porque dice la Escritura que cuando Jesús llegó, no pudo hacer milagros, excepto que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Eso me habla de que el Señor, a pesar de mirar el menosprecio de muchos, se acercó a otros, se acercó a aquellos que permitieron que Él los tocara y los sanó. Jesús se pudo haber ido de ese lugar, amado. Jesús pudo haber justificado el no hacer nada ni sanar a nadie y que todo aquel que estuviera enfermo, cautivo, oprimido, se quedara igual. Pero dice que a unos pocos los sanó, imponiéndoles las manos. Su corazón no miró esa deshonra, sino su corazón fue fiel al llamado. Amada iglesia, la deshonra tiene efectos colaterales. La deshonra no solo afecta a quien deshonra, no solo neutraliza el poder del llamado del cuerpo de Cristo. La deshonra también produce daño a mis hermanos. Porque muchas veces en medio de la deshonra que practiquemos entre nosotros, el llamamiento de alguien que probablemente iba a ser para bendición de un tercero, no podrá desarrollarse por causa de que hubo menosprecio. Y Dios mira ese menosprecio y dice aquí que Él no se movió en ese lugar como Él había deseado. Si vamos al pasaje y voy terminando, en Lucas, Jesús se para y les dice, verso 4:24, dice, en verdad os digo, ningún profeta es grato en su tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas, muchas mujeres con necesidades, habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y cuando hubo un hambre en esta tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. Amada iglesia, si nosotros aprendemos a honrar, y no estoy diciendo que nunca a lo mejor vamos a poder caer en este error, pero si aprendemos a reivindicarnos, a arrepentirnos, aun cuando a veces hayamos cometido este error, pero reconocemos delante del Señor nuestra falla, y aprendemos a honrarnos, el poder del llamado que la iglesia tiene y el poder y el llamamiento que Dios ha puesto en tu vida y en la mía va a comenzar a manifestarse y a bendecir no solo a la iglesia, también a la ciudad. Porque dice aquí, Jesús dijo, habían muchas viudas en ese lugar. Si ellas hubieran honrado al profeta, la bendición hubiera llegado. Pero dice que solamente una viuda, aquella que lo honró, aquella que valoró y que estimó no solo a la persona, sino lo que Dios había puesto en ella, que en ese caso era Elías, dice, a ella Dios envió a Elías. Dios sabía que ella era la que iba a responder. Dios sabe si en tu corazón y el mío hay la disposición para asumir este gran reto de aprender a cambiar nuestra cultura de deshonra, o la cultura, mejor dicho, que hay en el mundo de deshonra y de menosprecio, por una cultura de reino, una cultura de honra mutua, una cultura de valorarnos, de ayudarnos, de orar los unos por los otros, de que cuando tú y yo miremos algo que no está bien, algo que no nos gusta, algo que a lo mejor nos haya lastimado, nos haya agredido, en lugar de recurrir al menosprecio y a la deshonra, aprendamos a sanarnos, a arreglar cuentas, a cerrar los portillos y las puertas que se puedan abrir, para que entonces, sin llegar y sin recurrir al menosprecio, a la agresión, a la deshonra entre nosotros, podamos encontrar sanidad y podamos encontrar la bendición que hay en la honra
los unos a los otros. Padres, honremos a nuestros hijos. Hijos, con mucha más razón, porque es una instrucción, honremos a nuestros padres. Padres, enseñemos a nuestros hijos valores tan importantes que son principios bíblicos para honrarnos, para honrar la iglesia, para honrar a las autoridades. Qué tremendo que nosotros como padres seamos muchas veces el ejemplo, hablando mal de nuestros pastores, hablando mal de nuestros líderes, hablando mal del hermano delante de nuestros hijos, y ellos escuchando nuestras palabras de deshonra. Eso es lo que ellos aprenderán. Pero qué hermoso cuando aprendemos a encontrar el lenguaje correcto, la oración, la intercesión, la comunión, para sanar cosas y que entonces la bendición pueda llegar a nuestras vidas. Dejo esta palabra en tu corazón, esperando que el Señor siga hablando a tu vida, que Dios te bendiga, que Dios nos dé la gracia para poder caminar en esta verdad y que sea un estilo de vida para nosotros y para nuestra casa. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y hasta la próxima. Dios les bendiga, amados.